¡Buah! ¡Qué pasada! Ahí tenemos el cometa Neowise. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Estamos montados en el coche con todo el equipo cargado, nos vamos a fotografiar el cometa del momento, el Neowise. ¿Te vienes conmigo? El cometa 2020 F3 Neowise fue descubierto el día 27 de marzo por el telescopio espacial Neowise, que le da su nombre. En ese momento nada indicaba que se iba a convertir en un cometa de la magnitud que se ha convertido, pero durante el mes de julio ha aumentado de brillo hasta el punto de hacerse visible a simple vista y convertirse en uno de los eventos astronómicos del año y el cometa más brillante en el hemisferio norte después del Hale-Bopp en el año 97. El cometa fue visible desde primeros de julio en el cielo del amanecer, donde ya tuve ocasión de fotografiarlo en un par de ocasiones. Ahora, a mediados de julio, aunque se esperaba una pérdida de brillo, ha pasado a ser visible en el cielo del atardecer, bastante más cómodo para verlo y para fotografiarlo. Además, ha desarrollado una larguísima cola de polvo y una larguísima cola también iónica de color azul. Esta noche vamos a intentar fotografiar el cometa en todo su esplendor. Bueno, pues equipo completamente montado y esperando a que el cometa se haga visible. El equipo que me he traído para fotografiarlo es la Skywatcher Star Adventurer. En esta sesión sí que voy a hacer fotografía de larga exposición porque quiero capturar la larga cola que tiene el cometa y, si hay un poco de suerte, también la cola iónica. Por cierto, ya sabéis que todo el material de astronomía y astrofotografía que enseño en este canal podéis encontrarlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía y astrofotografía. Abajo en la descripción tenéis enlace a todo lo que os voy a enseñar. Para esta sesión también me he traído la cámara y mi teleobjetivo, el Sigma 70-300 APO. En este caso no me he traído el Skywatcher 72D porque es una focal demasiado larga. Probablemente la focal que utilice para fotografiar el cometa esté en el entorno de los 200 milímetros, porque me gustaría, a ser posible, fotografiarlo al completo. Y nada, voy a empezar a observar el horizonte a ver si consigo vislumbrar el cometa y empiezo a fotografiarlo. Pues ahora sí, el cometa se ve ya perfectamente en el horizonte. Al principio se veía como una estrellita ligeramente borrosa. La he observado con prismáticos y efectivamente es el cometa, se ve perfectamente la cola. Así que voy a dirigir la cámara hacia él y vamos a ver lo que obtenemos. Bueno, pues esta ha sido la primera imagen de prueba que he capturado del cometa, simplemente para saber si lo había pillado, que ahí está, pero como podéis ver la foto está completamente quemada, pero es que fijaros la segunda foto que he sacado, ya cómo se ve el cometa, impresionante, podemos verlo perfectamente, el núcleo en color verde con su larga cola detrás. Pues primeras pruebas realizadas, al final los mejores parámetros para fotografiarlo, ISO 800, valor de diafragma f8 para obtener estrellas súper puntuales con este teleobjetivo y 1 minuto de exposición. En esta sesión voy a aplicar técnicas de astrofotografía para capturar esta imagen, es decir, que voy a lanzar una secuencia de tomas de luz y luego voy a hacer una secuencia de tomas dark, luego lo apilaré todo y voy a intentar extraer la mayor cantidad posible de información de la imagen. Así que para empezar voy a configurar una secuencia de 30 tomas de luz, aproximadamente media hora de exposición, y vamos a ver lo que conseguimos.
Y mientras se hacen las tomas de luz, voy a sacarme los prismáticos y voy a aprovechar para verlo a través de ellos, que la vista es impresionante. La vista del cometa por los prismáticos es simplemente espectacular. Se ve perfectamente el núcleo del cometa en un tono verdoso, con una pequeña estrellita a su lado y una larguísima cola que cubre todo el campo de visión de los prismáticos. Una vista impresionante. Bueno, pues ya se ha terminado de hacer la secuencia de tomas de luz y la verdad es que el cometa se mueve a una velocidad increíble. De hecho, prácticamente se ha escondido ya por detrás del monte que tengo enfrente, así que ya podría dar la sesión de astrofotografía por concluida. He podido sacar estas 30 fotos de esta secuencia de tomas de luz y poco más. Aún así, revisando las tomas de luz, he visto que sobre todo en aquellas imágenes en las que el cielo estaba ya más oscuro, la cola iónica de color azul es perfectamente visible, así que creo que la vamos a poder sacar perfectamente en procesado. Así que con esto doy por concluida esta sesión de astrofotografía del cometa Neowise en la que me habéis podido acompañar. Voy a configurar una secuencia de tomas dark para poder restar ruido en la fotografía final, recojo el equipo y me marcho. Por cierto, un auténtico problema el de la humedad en la zona a la que me he venido a fotografiar el cometa. Me he venido a Peñarrubia, en Villena, muy cerquita de donde vivo y uno de los puntos más altos, buscando tener el horizonte completamente despejado. Lo que no me imaginaba era tener esta barbaridad de humedad, que ya veremos a ver si no tengo problemas con el equipo. Y amigos, ahora sí, sesión completamente terminada. Ya lo tengo todo recogido, voy a cargarlo en el coche y me marcho a casa. Mañana, procesado astrofotográfico de esta imagen, aunque vosotros lo vais a ver a continuación. Va a ser la primera vez que proceso un cometa. Vamos a ver lo que sale. Bueno amigos, pues ya estoy en casa delante del ordenador preparado para procesar las capturas que hice ayer del cometa Neowise. Menuda sesioncita la de ayer. La vista del cometa en el cielo era realmente espectacular, pero me quedo sobre todo con la vista que ofrecía a través de los prismáticos, a través de mis 15x70, en la que el cometa simplemente se salía por completo del campo de visión. Una vista realmente espectacular. Pero vamos directamente a lo que nos interesa, a ver lo que consigo sacar de las imágenes que capturé del cometa. Como os dije, es la primera vez que proceso un cometa, y es que los cometas nos generan algunos problemas a la hora de procesarlos, ya que aunque nosotros aparentemente en el encuadre de nuestra imagen e incluso en el campo de visión, si los observamos con unos prismáticos, parece que el cometa está siempre en el mismo sitio, el cometa se está desplazando continuamente. El periodo del Neowise es de aproximadamente 6.800 años, es decir, que dentro de aproximadamente ese tiempo volverá a visitar las cercanías de la Tierra, pero para nosotros esto se ha convertido en una oportunidad única en la vida para verlo y para fotografiarlo. Aunque nosotros no lleguemos a apreciar ese movimiento, está y es visible si sacamos una secuencia más o menos larga de fotografías del cometa. Y de hecho, con la secuencia que hice ayer entre 30 y 40 minutos, ese desplazamiento ya es perfectamente visible. Bien, pues ese pequeño desplazamiento es el que hace que a la hora de apilar estas imágenes tengamos que llevar sumo cuidado para tener, por un lado, el cometa perfectamente nítido y por otro lado, salvaguardar las estrellas de la imagen. Y esto nos obliga, por un lado, a hacer un apilado únicamente del cometa, sin estrellas. Y por otro lado, un apilado de las estrellas sin cometa. Y una vez que tenemos estos dos apilados por separado, tenemos que juntarlos en PixInsight para tener la fotografía final sobre la que vamos a terminar de trabajar el procesado. Te recuerdo que en la Academia Natural Portraits tienes el curso de iniciación a PixInsight para cámaras a color, un curso súper potente con 7 horas de formación en las que te enseño dentro de un flujo de trabajo ordenado cómo proceso mis astrofotografías de principio a fin. Un curso que además en breve va a incorporar un módulo completo de procesado de cometas. Pues una vez combinada nuestra imagen del cometa a partir de, por un lado, la imagen del cometa sin estrellas y por otro lado, la imagen de las estrellas sin cometa, ya podemos empezar con el procesado astrofotográfico como tal. En primer lugar, con la fase lineal del procesado. La fase de procesado lineal es aquella en la que vamos a aplicar sobre la imagen una serie de procesos no destructivos con el fin de pulir, de arreglar la imagen lo máximo posible para la fase de procesado no lineal, la fase más agresiva y donde realmente sí que llegamos a aplicar
procesos que pueden llegar a ser destructivos en la imagen. Y una vez terminada la fase lineal del procesado, pasamos directamente a la fase no lineal, donde vamos a terminar de procesar la astrofotografía. El primer paso de la fase no lineal es estirar el histograma, y a partir de ahí haremos el resto de ajustes lumínicos y colorimétricos de la fotografía hasta tener nuestra astrofotografía completamente terminada. Pues amigos, imagen del cometa Neowise completamente terminada. Podemos ver perfectamente la cola de polvo que incluso llega a salirse de la fotografía, a pesar de que lo fotografié únicamente a 200 milímetros de distancia focal. Se aprecia perfectamente también la cola iónica en color azul y el núcleo del cometa en color verde. Tengo que reconocer que por mi parte esperaba sacar algo más de esta imagen, pero también hay que tener en cuenta que únicamente es una integración de 40 minutos. Yo, por ejemplo, en astrofotografía estoy acostumbrado a trabajar con integraciones de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Sin embargo, en este caso, a la velocidad que se movía el cometa en el cielo, teniendo en cuenta lo bajito que está en el horizonte, no me permitió sacar más imágenes para integrar. Aún así, estoy completamente satisfecho del trabajo hecho con este cometa y, sobre todo, me quedo con la experiencia de haberlo visto a simple vista. Y amigos, un domingo más hasta aquí llega este vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.